Buenos días, hermosa iglesia. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 23 hasta el versículo 31 de Hechos. La palabra de Dios dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Usted recordará que habían sido arrestados Juan y Pedro en los versículos anteriores, y ahora aquí dice el versículo 23: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Lo primero notorio aquí dice: fueron a los suyos, y luego nos damos cuenta que es la iglesia. Fueron a los suyos, está tratando a la iglesia como si fuera una familia. Hay una relación, hay amistad. Es más que conocidos. Dice, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. El Sanedrín se había reunido y los había amenazado a Juan y a Pedro. Les habían dicho: dejen de predicar o les va a ir gacho, les va a ir feo. Pero antes de eso les habían hecho preguntas. Las preguntas fue: ¿con qué autoridad y en qué nombre pueden ustedes hablar aquí en el templo? O sea, asumiendo que no son sacerdotes, no son fariseos, no son saduceos, no tienen ninguna autoridad. Entonces, ¿con qué autoridad? Y Pedro y Juan les responden: pues en el nombre de Jesucristo, y Él es el mero mero. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que les dice Pedro, ¿no? Entonces, en el versículo 24 dice: y ellos, o sea, la iglesia, cuando escucharon a Juan y a Pedro que les platicó todo lo que sucedió allá en el templo con los sacerdotes y las amenazas y las preguntas, dice, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Ok, acaban de escuchar lo que está sucediendo con la iglesia. Acaba de comenzar la persecución. Acaba de comenzar las amenazas en contra de los cristianos. ¿Cuál sería la respuesta de la iglesia ante la dificultad? ¿Cuál sería la respuesta de la iglesia ante el problema? ¿Qué sería lo que tienen que hacer los cristianos en medio de este problemón en el que se han metido? Y dice así: alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, o sea, oraron primero: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La respuesta fue orar. Esa fue la respuesta a orar.
Pero la oración revela mucho de la condición espiritual de la iglesia. Y como comienza la oración es con alabanza y adoración. Lo reconocen quién es, dicen, soberano Señor. Soberano Señor. Mire, aquí hay una palabra diferente a las otras cuando se escribe Señor. La semana pasada creo que también mencionamos un poquito a Curios, que es la palabra que por lo general se usa en el Nuevo Testamento para describir al Señor. Pero aquí en el original no está Curios, está una palabra diferente que es la palabra déspota. Déspota, soberano déspota diría. Y usted y yo ahorita con nuestro léxico entendemos el déspota muy diferente, pero estamos hablando el griego, ¿ok? Se escribe déspotes. Es la palabra déspota, porque nosotros cuando escuchamos que una persona es déspota, pues es una persona que abusa de la autoridad y trata mal a las personas. Es más o menos lo que entendemos, ¿no? Como déspota hoy. Alguien que está abusando de su autoridad y está tratando mal a las personas. Pero la Biblia tradujo la palabra déspota como soberano Señor. Soberano Señor. Este individuo es alguien que tiene autoridad. Autoridad absoluta sobre alguien más. Este individuo, aquí escrito como déspota, es alguien que tiene propiedad. Propiedad absoluta sobre otros. Entonces un déspota es alguien que tiene poder, o déspotes, para que lo entienda mejor, alguien que tiene poder y control sobre los demás. Sobre los demás. 10 veces se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento. Y le están diciendo a Dios, tú eres el que tiene poder, control, autoridad y el dueño de nosotros. Así es como comienza la oración. Y para aclararlo en la oración, fíjese, le dicen, soberano Señor, déspotes, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Será el dueño o no será el dueño? Oiga, pues si Él lo hizo, Él es el dueño. Y usted y yo estamos en la tierra. Habitamos en este planeta. Él es nuestro dueño. Entonces le dan el reconocimiento, quién es Dios, y luego dicen, ¿por qué? Porque tú hiciste todo lo que existe, incluyéndonos nosotros, todo lo que hay en el mar y en la tierra, tú lo hiciste. Cuando el Señor Jesucristo nació, estamos en tiempo navideño. Después de que pasaron unos días, el Señor Jesucristo fue llevado al templo para ser presentado, conforme a la ley, conforme a la costumbre más bien. Y allá cuando lo llevó su mamá María y su padre, lo llevaron a presentar al templo, se encontraron a un hombre que se llamaba Simeón. Y Simeón era un hombre justo, entregado, seguidor de Dios. Y agarra a Jesucristo, y esto es lo que dice en Lucas, en el capítulo 2, versículo 28 en adelante. Dice así, fíjese. Él, o sea, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahí está otra oración. Es la segunda oración que vamos a ver hoy. Bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Ahí donde le dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, está usando la misma palabra, déspotes. La misma que usó la iglesia cuando oró en Hechos 4. Ahora, déspotes. No es curios, ahora es déspotes. Y luego le dice versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, has hecho lo que se te dio la gana, Dios. Tú quisiste darnos la salvación y la preparaste y ahora mandaste a tu hijo y se logró porque tú quisiste. Tú lo planeaste y tú lo llevaste a cabo. Porque Él es el Señor. De esa misma palabra viene otra palabra
que nosotros conocemos más común de déspotes, que es la palabra Adonai. 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 ¿Esa sí la conocen, verdad? Oh, Adonai. Cuando escuchamos palabras que sí conocemos más, como que nos gustan más que cuando nos avientan palabras raronas, ¿verdad? Luego dice el versículo 25, volviendo a Hechos capítulo 4, están orando todavía y ya le dijeron, soberano Señor, tú creaste todo. Dice que por boca de David, tu siervo, dijiste. Ahora van a citar la Biblia en la oración. Van a citar el Antiguo Testamento, el Salmo 2. Dice que por boca de David, tu siervo, dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Si vamos al Salmo capítulo 2, el versículo 1 al 3, eso mismo dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. La única diferencia es que si tiene Reina Valera, en el Salmo 2 la palabra dice ungido y en Hechos la palabra que se usa es Cristo, que es el mismo. Y está hablando de nuestro Señor y Salvador. Jesucristo, Salvador, Jesucristo. En el Salmo dice ungido, en Hechos dice Cristo y es el mismito. Pero si Lucas, que fue el que escribió Hechos, este libro histórico, y debemos interpretarlo de una manera histórica, si Lucas, que fue quien escribió esto, no hubiera escrito lo que hizo la iglesia en esa oración y lo que dijo acerca del Salmo 2, muchas personas no nos hubiéramos dado cuenta que el Salmo 2 estaba profetizando de Jesucristo y estaba profetizando de los reyes de Herodes, de los gobernadores Pilato y de los gobernadores del templo, que eran los fariseos y saduceos. Jamás, pero aquí están uniendo en su oración, están uniendo lo que se fue profetizado en el Salmo 2 con lo que está sucediendo en el tiempo de ellos. Dice el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, están diciendo lo que se dijo que iba a suceder en el Salmo 2, sucedió y está sucediendo ahora en este momento. Con estos reyes que decidieron unirse en contra ¿de quién? De Cristo. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí ya subieron otra rayita de nivel en su oración. Es una oración bien buena. Va a ver por qué. Primero reconocieron que Dios es el dueño de todo. En eso que tiene control, poder, autoridad de todo. Y que Dios dijo lo que iba a suceder en ese instante y lo dijo desde siglos y siglos y siglos antes que estos fariseos, estos saduceos, que estos reyes iban a levantarse en contra de Jesucristo. Ahora, fíjese, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Están afirmando todo lo que está pasando es un plan divino, es el plan de Dios. No es chiripa, no está sorprendiendo a Dios. Dios planeó todas estas cosas. Todas estas cosas. Y aquí hay una palabrita, bros. Bueno, primero dice para hacer cuanto tu mano, ahí está hablando de que Dios está involucrado en su creación todavía ahorita. No nos creó y nos abandonó, nos dejó, ahí nos vemos. Si no está involucrado. Dice, ¿y tu consejo? Tu consejo, esa es la misma palabra que creo algunas versiones lo traducen como tu propósito o tu plan. Lo que tú tienes en mente, eso. Habían antes determinado que sucediera, y aquí viene la palabra que muchas personas han estudiado, la palabra plurizo o plurizo, que aparece varias veces en la Biblia y en Romanos capítulo 8,
versículo 29, todos conocen o muchos conocen el 28, pero el versículo 29 de Romanos 8 dice, porque a los que antes conoció, en Reina Valera en 60, dice, también los predestinó. Y ahí está la misma palabra plurizo, la misma que aquí dice, antes determinado, también los predestinó. Es la mismita palabra en las dos instancias. Predestinó, antes determinado. Y pues las personas le pueden dar diferentes significados, pero son solamente sinónimos. Como usted lo vio aquí, Hechos puso un sinónimo de lo mismo que puso Romanos. Hechos puso antes determinado, Romanos puso predestinó, otras partes dice predeterminar, o decretar antes de que sucediera, o ordenar antes con seguridad lo que iba a suceder. Dios dijo, yo digo lo que va a ser cuando aún no es, dijo Dios. Yo digo lo que va a suceder y nadie puede mover lo que yo dije que iba a suceder. Lo que está hablando aquí es lo que nos está aclarando en esta oración de Hechos 4, es la decisión soberana de Dios y el plan divino que Dios tiene con nosotros. Decisión soberana, acuérdese, Dios le dijeron, tú eres déspotes, el mero mero, el que mandas. Y tú ordenaste que sucediera esto. Tú predeterminaste que sucediera esto. Es una decisión soberana, no de nosotros, de Dios. Es un plan divino. ¿Sabe qué? En este tiempo, cuando se escribe Hechos, cuando sucedió esto en la iglesia, la cultura que rodeaba a todos ellos era una cultura que se llamaba cultura helenista. La cultura helenista es la cultura de los griegos, y los romanos, aun cuando conquistaron a los griegos, abrazaron la cultura de los griegos. Y mucha gente le llama la cultura grecorromana porque eso fue lo que sucedió, ¿no? Y los romanos y los griegos o los helenistas, ellos creían en, ¿cómo le llaman hoy? El destino. Ay, ¿has escuchado? Incluso hoy la gente dice, así medio filósofos, ¿tú crees en el destino? Y es lo mismo que ellos decían, el destino. Y ellos sí creían en el destino. Los romanos, los griegos, todos los helenistas. El día de hoy algunas personas podrían decir, oh, esa era creencia pagana, los cristianos se están abrazando. Pero la diferencia clara es que ellos creían en el destino de una manera impersonal. Pero la Biblia claramente refleja, brothers, la voluntad personal y objetiva de aquel que nos creó, del Dios creador. Hay un propósito en todo lo que Dios hace y Dios está activo en su creación, logrando a que ese propósito se cumpla. Eso es lo que la Biblia nos enseña a través de todos los libros. En eso Dios recalca su soberanía y el plan de redentor que ha tenido y que tiene a través de su Hijo Jesucristo. Constantemente. Entonces, lo que la gente dice destino, la palabra de Dios le llama el plan de Dios. Y es un plan personal. Una persona que se involucra con nosotros de una manera íntima. Y que está él personalmente involucrado. O sea, es tanto así que el día de hoy nosotros decimos, es más, es tan lógico que oramos. Oramos. Por ahí anda una secta tocando puertas que no ora, pero nosotros sí oramos. Y oramos porque creemos que Dios se involucra en nuestras vidas. Que Dios se envuelve en nuestras actividades. Y es tan lógico que hoy pensamos de esta manera, Jesucristo tiene que estar en mí o el Espíritu Santo tiene que vivir en mí. Y ambos son Dios y es un solo Dios. Y es otra vez Dios está involucrado entre nosotros. ¿Y para qué Jesucristo está en mí? ¿Por qué el Espíritu Santo está en mí? Está intentando y está lográndolo, que su propósito en ti se cumpla. Por eso te dirige, por eso te aconseja, por eso te guía. Por eso cuando la andamos regando no nos deja en paz. Muchas veces ni podemos estar tranquilos cuando andamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Porque Él nos está, órale, órale, órale. Y en ocasiones, según la palabra de Dios nos enseña,
hasta nos pone una tunda. Dice, al que ama. O sea, está tan involucrado Dios, tan involucrado en nuestras vidas, que ándele chiquitito, ¿quiere más o con eso tiene? O sea, ese es el Dios que creemos. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para nosotros. Diría la gente, ¿tiene un destino? Sí, tiene un destino. Y solamente hay dos destinos según la Biblia. ¿Cuáles son? Solo hay dos destinos. Solo hay dos destinos. La eternidad es para todos hasta de cierta manera dicha. Lo que diferencia es dónde vas a pasar la eternidad. ¿Te la vas a pasar en el reino de Dios o te la vas a pasar en la condenación eterna? El caso, bro, es que aquí vemos que estas personas ya reconocieron que Dios está en control de todas las cosas. Ya le están dando adoración, alabanza al reconocer quién es y lo que está haciendo. Adoración es reconocer quién es Dios. Es todopoderoso, sabe todas las cosas. Eso es adoración. Alabanza es reconocer lo que Dios hace. Tú planeaste desde antaño que sucedieran estas cosas. Reconocer la actividad de Dios en nuestras vidas, eso es alabanza. Si lo ponemos todavía más práctico, es como cuando mi brother Fred, por ejemplo, pone azulejo y lo deja bien caché y le decimos, wow, qué bonito le quedó el azulejo. Lo estamos alabando. Se vale porque hizo un trabajo bien, pero nunca lo adoramos. Porque eso no se vale, porque todo lo que tenemos proviene de lo alto. A quien hay que adorar es al que nos dio todo lo que tenemos. Todo lo que somos proviene de lo alto. Entonces, a quien hay que adorar es al que nos dio y quien nos hizo. O sea, no somos quien somos por nosotros mismos. Así dice el Salmo, ¿no? Salmo 100 creo que dice. Pueblo suyo somos. Bueno, algo así. El caso es de que toda la adoración hacia Dios. Toda la adoración hacia Dios. No podemos ni siquiera pararnos el cuello de que mis ojos cafés son los más hermosos de todos, porque si tengo ojos cafés muy hermosos son porque Dios me los dio. O sea, ¿qué hiciste para obtenerlo? Nada. Pero a lo mejor alguien puede decir, gracias por ayudar, por abrir la puerta, gracias por traer comida para los que necesitaban. Esa es alabanza. Entonces, la iglesia está orando y empezó alabando y adorando a Dios, reconociendo que Dios es el dueño de todas las cosas y tiene poder sobre todas las cosas. Pero el momento cuando lo hizo es lo que hace la diferencia. No lo hizo la iglesia, esta oración no lo hizo la gente cuando había paz y tranquilidad y armonía y cuando todo estaba saliendo bien chévere. Lo hizo cuando estaban siendo perseguidos, amenazados. Cuando le dijeron, maté a tu maestro y si no dejas de predicar te voy a matar también a ti. Es cuando ellos empezaron a adorar y a alabar a Dios y a decirle, tú estás en control de todas las cosas. Versículo 29 dice, ahora Señor, mira sus amenazas. Todavía están orando, Mira sus amenazas y concede a tus siervos. ¿Qué le pedirían ustedes a Dios cuando son amenazados? Ahorita cantamos, precioso cantamos, ¿verdad? Con el grupo de alabanza, el grupo aquí en la iglesia. Y dos de los cantos me fijé que tenían una palabra. Esa palabra que me llamó la atención es tormenta. Tormenta. Y en ninguno de los cantos decía, líbranos de la tormenta. Sino alababa a Dios en medio de la tormenta. Y nosotros a veces cuando oramos pedimos que Dios nos libre de la tormenta. Ahora ellos están a punto de orar y dicen, ok, somos realistas. No estamos diciendo que la amenaza no existe. Como algunas personas hoy, ten fe, no estás enfermo. No, pues entonces, ¿qué me estoy muriendo? Oiga. Así es como él le hace, no, lo que te falta es fe, ¿no? La verdad es la verdad. Aquí la verdad es que eran amenazados. Esa es la verdad. Y dicen, mira sus amenazas. Ahora, ¿qué van a pedir? Mata al sumo sacerdote, quítalos de ese poder, quítales el puesto. No, fíjese lo que piden. Ahora, Señor, mira sus amenazas
y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ay, ¿cómo oran diferente a mí estos brothers? Oran muy diferente a mí. Sí, y usted tal vez, muchas veces lo que primero que pedimos es quita la tormenta, Dios. Quítame el problema. Líbrame de esto que está sucediendo. Y ellos no, ellos ya reconocieron que lo que está sucediendo es por un propósito divino. Ya lo habían dicho, que Dios tiene el poder de todas las cosas, que Dios ya lo había planeado, que iban a sufrir persecución. Ya lo acababan de decir, acaban de citar Salmo 2. ¿Y ahora qué le iban a pedir a Dios? Pero quita tu profecía, Señor. No, le dice, ayúdanos, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y ahí está otra vez la palabra siervos, que otra vez tenemos un problemita con siervos. Porque verdaderamente creemos que la palabra siervos debió haber sido traducido literalmente, y esa palabra es esclavos. Esclavos. Aquí dice, otra vez es la palabra dulos, que hemos mencionado varias veces. Dulos tiene un significado y es esclavos. Y dice aquí, concede a tus esclavos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Porque algunas personas son ofendidas. Oh, yo no soy esclavo de nadie, yo soy servidor. Y da la idea de esclavos contra servidores, de que uno es voluntario y el otro es involuntario. Pero no, bro, cuando usted va a la palabra de Dios se da cuenta que los esclavos, muchos de ellos, en un contexto, cuando Israel era una teocracia, los esclavos eran voluntarios. Usted dirá, ¿cómo? ¿Quién va a querer ser esclavo? Bueno, había varias opciones que los hacían voluntarios. Uno, no pagaban su deuda. O sea, pedían prestado y luego no la pagaban y el que no... incluso Proverbios dice, el que pide prestado es esclavo del que le presta, pero literalmente esclavo. Si usted pedía prestado $10,000 y decía te lo pago en 2 meses y no lo pagaba, la Biblia dice bien claro que esa persona tenía que meterse a esclavitud para pagar la deuda. Es más, hay varios ejemplos en la Biblia, pero luego dice la palabra de Dios que los esclavos, el amo nomás podía tener al esclavo por cierto tiempo. Por 7 años. No lo podía tener, no podía ser su amo por más de 7 años. Pero después de esos 7 años, el esclavo tenía la opción de quedarse todavía como esclavo. Y muchos lo hacían porque ahí había comida, ahí había techo, ahí los trataban bien. O sea, ahí podían vivir, no tenían que andarse estresando de que, ¿y ahora a dónde voy? ¿Y dónde duermo? ¿Y dónde me voy a quedar? ¿Y qué le voy a dar de comer? La gente decía, pues, ¿para qué me voy a ir si aquí este amo me trata bien? Y ahí es donde nacen las arracadas. El arete. El que voluntariamente se hacía esclavo, se te ponía una marca de que era esclavo voluntario sobre su oreja. Y entonces volvemos ahora, con eso que entendemos, volvemos ahora aquí, porque... otra vez, de hecho es histórico, podemos interpretarlo con la esclavitud horrible que había en Estados Unidos y no lo entendemos, porque en Estados Unidos los esclavos fueron abusados, fueron violados, fueron asesinados y una cosa horrible que sucedió con muchas personas aquí, pero esa no es la esclavitud que existió en la Biblia. Así que ellos dicen, concede a tus esclavos, ya que tú eres el déspotes, el dueño, nosotros somos tus esclavos. Concédenos hablar con todo de nuevo tonterías. No, dice tu palabra. ¿Sabe que ahora me estoy preparando para la clase del miércoles? Porque me hicieron unas preguntas el miércoles sobre algunas doctrinas que yo ni sabía que existían, de alguna gente rarona. Y he estado viendo muchas predicaciones de gente bien rarota que anda por ahí, con unas doctrinas bien raras que predican todo menos la palabra de Dios. Por ahí 2, 3 de esos predicadores famosos siempre están hablando cosas como que Jesucristo se equivocó, que ellos son superiores que Dios, que ellos mismos son dioses. Y son personas que se identifican como cristianos.
como cristianos. O sea, he visto tanta doctrina tan torcida en estas últimas 2 semanas que ni sabía yo que se estaba predicando. Y pues no queremos hablar de nadie de ellos, ¿verdad? Pues ellos con su ellos, pero yo dije, voy a ver qué está predicando Cash Luna. ¡Pum! Puras cochinadas. Puras cosas feas. Voy a ver qué está predicando el Joel Osteen. ¡Pum! Pura tontería. Vamos a ver qué está predicando el Joyce Meyer. ¡Ay, qué barbaridades! O sea, aquí ellos no están diciendo vamos a predicar para enriquecer nuestras bolsas, para levantar nuestro ego, para que la gente nos admire y nos aprecie y nos respete y nos regalen. Hay uno que hasta se enojó que porque no le estaban regalando cosas Gucci. Un predicador le reclamó a su iglesia porque nomás le estaban regalando chocolatitos y nadie se atrevía a traerle nada de Gucci o nada de Louis Vuitton. Y se puso a regañarle a la congregación por eso. Dije que yo con chocolatitos me conformaría. Pero el caso es que ellos dicen, no, concédenos Dios. Esta es la petición en medio de la oración. Concédenos hablar con denuedo tu palabra. Y esa palabra denuedo otra vez no se usa mucho hoy. Es con confianza, con valor. Danos facilidad de palabra cuando hablemos de tu Biblia. Eso es lo que está diciendo. O sea, cuando yo hablo, Señor, ayúdame para expresarme de una manera clara, entendible, pero llena de verdad. Que pueda hablar con autoridad, porque la autoridad viene de ti, no viene de mí. Esa es la oración. ¿Nunca le ha tocado a usted que está hablando con alguien necio, terco, que rechaza la Biblia, que está en contra de cristianismo? Y usted está, ¿cómo le entró en la cabezota a este? ¿Cómo? Eso es lo que están diciendo ellos. Ayúdanos para hablar tu palabra, tu verdad. La petición de ellos, brother, no fue líbranos o libéranos. Otra vez no fue, ¿cuál es? Hosana. Hosana, como el pueblo de Israel cantó cuando Jesucristo entró una semana antes de ser asesinado. Hosana, Hosana, querían que los librara. Por eso gritaron Hosana. La iglesia llena del Espíritu Santo no estaba cantando Hosana. Estaba cantando, danos la habilidad de predicar tu mensaje. Porque ese es tu propósito. Ya entendemos que tienes un plan y yo quiero ser parte de ese plan. No es fácil. No es fácil, bro. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Porque, pues a nadie le gustan los problemas. Ahorita todos queremos paz y en el tiempo de Navidad pues predicamos armonía, paz, felicidad. Y eso es lo que buscamos, eso es lo que nos hace felices. Pero muchas veces al buscar la paz y la felicidad podemos estar en contra del plan divino, del plan de Dios. O sea, porque al buscar paz evitamos conflicto. Es lo que mucha gente hace hoy, evita conflicto. Y al evitar conflicto pues nos tenemos que quedar callados. No podemos decirle a la demás persona, oye, pues es que la homosexualidad la condena a Dios, porque luego se van a enojar. No podemos decirle a la gente, oye, es que la verdad eres avaricioso, o eres egoísta, o eres bien arrogante, porque se van a ofender. No podemos decir nada, entonces mejor chitón, para conseguir la paz. Pero un verdadero cristiano jamás va a sacrificar la verdad por obtener paz. Jamás. No anda de peleonero, tampoco como 2, 3 cristianillos que quieren pelearse con todo mundo. No. La idea es predicar la verdad, el amor de Jesucristo, pero también la justicia de Jesucristo. Todo va de la mano. Y dice aquí el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y ahí volvimos a ver otra vez, por segunda vez en esta oración, la palabra mano, refiriéndose a la mano de Dios involucrada aquí. Se volvió a mencionar la mano de Dios, mientras extiendes tu mano. Se fija Dios involucrado de una manera personal en nuestras vidas. Mientras extiendes tu mano. ¿Dicen para qué? Para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Y todo
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Brothers, anteriormente habíamos visto que las maravillas eran la señal de apóstol. Recuérdese que el libro de Hechos fue escrito al nacer la iglesia. Es un libro histórico. Se escribió cuando nace la iglesia. Cuando nace la iglesia, Dios da evidencia, Dios da prueba para que la gente vea que estos apóstoles tienen respaldo divino. Y lo que están a punto de escribir, que es la Biblia, el Nuevo Testamento, tiene autoridad divina. Entonces los apóstoles son los que van a escribir lo que ahora leemos en el Nuevo Testamento. Y para confirmar eso y confirmar que son legítimos, Dios les da señales. Señales. 2 Corintios 2:12 dice bien claro que las señales de apóstoles se hicieron entre ellos. ¿Cuáles son? Señales, prodigios y milagros. Dios da señales. Y aquí la iglesia apenas está empezando la persecución. Y aquí, fácil de entender, lo que están pidiendo es que se siga demostrando, que se siga dando la evidencia de que Dios está en medio de ellos. Y si sigue leyendo el próximo capítulo, bueno, además podemos leer desde antes, el capítulo 2, versículo 43, dice que muchas señales y prodigios se hacían por mano de los apóstoles. No dice de cualquier miembro de la iglesia, dice de los apóstoles. Ellos fueron los que hacían las señales. El próximo capítulo que veremos después, el capítulo 5, versículo 12, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. No era cualquier brother el que hacía las señales, eran los apóstoles lo que hacían. Efesios dice que los apóstoles fueron los que escribieron y los profetas los que pusieron el fundamento. Y dice ya Efesios, nosotros debemos de edificarnos en ese fundamento que pusieron los apóstoles. Porque ellos fueron los que iniciaron la iglesia con el poder del Espíritu Santo, con la dirección. ¿Y cómo lo hacían? En el nombre o mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es clave siempre en el nombre de Jesucristo. Jesucristo dijo, todo lo que pidan en mi nombre, creyendo, lo recibiré. Y ahí involucra la voluntad de Dios también, ¿no? Pero entonces es lo que vemos. Ellos oraron, danos la habilidad de palabra, y tú sigue dando evidencia de que estás con nosotros. Sigue dando evidencia. Si lo retrocedemos a siglos atrás, cuando el pueblo de Israel era apoyado por Dios, diríamos, era confirmado por Dios, las naciones alrededor le tenían miedo al pueblo de Israel. Dicen, uy, mamita, no, hombre, ahí. Y llega un momento que hasta se acercan con Israel y le dicen, uy, no, tu Dios es grande, tu Dios es poderoso. Te ha dado muchas cosas. Incluso la reina del sur vino con Salomón en un momento a admirarlo por el poder que tenía, ¿no? Como había crecido. O sea, cuando Dios está en tu vida, la gente se da cuenta. En otras palabras. Cuando Dios se mueve en tu alrededor, la gente se entera. Hay evidencia. Cuando no, pues la verdad también la gente se da cuenta. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando se alejaron de Dios, los pueblos dijeron, caray, estos ya son presa fácil, y llegaron y se los echaron al taco. O sea, cuando Dios no está, la gente se da cuenta y dicen, ahora sí podemos entrarle. Pero imagínense qué importa a la gente, ¿no? El chamuco, el diablillo, el cucuy, brother, el Satanás. Cuando Dios está en su vida, no dice el chamuquín, aquí aguas, mejor vamos con el de a un lado. Pero cuando Dios no está, dice, aquí, mero, con esta serie nueva que salió en Netflix, con lo amarro. O sea, cualquier cosita, dice, ¿no? Ahorita hablábamos en la escuela dominical, ¿no? Y hablábamos un poquito de cuánto nos conoce el chamuco. Que creo que fue la hermana Lucy, dice que lo bueno que no conoce nuestros pensamientos, ¿no? Pero nos conoce mucho. Sabe nuestras debilidades. Dijo mi esposa, ¿sabe de qué patita cojea uno? O sea, ¿sabe si usted es débil con el sexo, con el dinero, o con las drogas, o con la vanidad? ¿Sabe por dónde llegarle? ¿Sabe si es orgulloso, arrogante, creído, sangrón, payaso? Todo eso que 2, 3 somos, diría. Y sabe entonces por dónde llegarnos. ¿Ok?
¿Ok? Ahora, si tenemos el poder de Dios, dos cosas. Una, estamos siendo transformados con el poder del Espíritu Santo. Pero dos, dice Efesios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Estamos protegidos. Estamos protegidos. Hace unos días mi hijo trabaja de oficial ahí en la cárcel. La otra vez alguien me habló y me preguntó, Jenny, ¿está en la cárcel? ¡No! Está trabajando. Me platicaba que ahí les da miedo a todos, que porque hay fantasmas y no sé qué, y a la medianoche se ven abrir puertas y mover. Y le digo, mi hijo, no le tenga miedo a eso, téngale miedo a los vivos. Y esos son los que me preocupan ahí en la cárcel. Pues estamos nosotros curados de espantos, literalmente, bro. Los fantasmas, los chamuquillos, no nos pueden llegar. Jesucristo dijo, no le teman al que puede tocar su cuerpo, al que puede tocar su alma, a ese. Y Dios es el que puede llegar a nuestra alma. Así que, brothers, ellos oran y Dios les da el respaldo, la evidencia, la evidencia con señales. Y dice que tembló. Así dice, fíjese, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración fue contestada en ese instante. Ellos pidieron, concédenos hablar con denuedo, y pácatelas. ¡Uy, qué bonito! Que Dios conteste así de express. Ahora, no malentienda, bro. Esto no quiere decir que siempre Dios lo hace así rápido. Algunas oraciones tardan como 400 años en ser respondidas. Así que no vaya a agarrar que esa es la ley de oro, que Dios contesta inmediatamente todo, ¿no? Eso tardó, ¿no? El pueblo de Israel en Egipto. 400 añitos pidiendo, Señor, haznos un paro. Y 400 añitos duró Dios. El caso es de que no vaya a decir que Dios siempre va a responder rápido. Tenga cuidado, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Dice, cuando oraron, tembló. Señal de poder de Dios. Varias ocasiones ha temblado. ¿Se acuerda? Allá en el monte Sinaí que bajó la gloria de Dios. ¿Y qué le pasó al monte? Temblaba. Y todavía mucho más asombroso que el monte temblaba es que las rodillitas de la gente que estaba ahí temblaban también de medio. ¡Ay! Llega un momento donde la gente le dice a Moisés, habla tú con Dios porque aquí le tenemos miedo. Esa es la idea. Si la tierra tiembla del temor que le tiene a Dios, debemos dejar de ser necios y también nosotros temblar. Está confirmando lo que habían orado, que Dios es todopoderoso, que Dios tiene control sobre todas las cosas. O sea, es tan asombroso que el Señor Jesucristo, cuando calmó la tempestad, ¿se acuerda? Dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El poder de Dios es asombrosísimo. Y aquí, para confirmar que la iglesia era genuina, dice, tembló. Versículo 31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, todos estos, ¿quiénes? La iglesia fue llena del Espíritu Santo. Por primera vez, no, ya tenían todos el Espíritu Santo, por eso oraron de la manera correcta. Si ellos anteriormente no hubieran tenido el Espíritu Santo, no hubieran sabido cómo orar. Romanos, creo que en el capítulo 8, dice que el mismo Espíritu nos enseña cómo orar, porque nosotros ni siquiera sabemos cómo debemos de orar. O sea, sin el Espíritu Santo, dice Romanos, no sabemos ni cómo orar. Pero dice aquí que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Otra vez yo le digo que he estado viendo algunas predicacioncitas, algunas muy buenas, que me ha sorprendido y wow, qué buenas predicaciones, y otras me han entristecido del estado del cristianismo el día de hoy. Pero cuando muchas personas hablan de esto del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, pues luego lo llevan en un contexto bien religioso, bien sobrenatural. Lo llevan en algo ya casi místico, algo fuera de este mundo. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo es algo que solamente puede suceder cuando usted pasa al altar y está el piano tocando una música de fondo que le llega hasta los sentimientos, y llega el líder que está enfrente y le pone la mano enfrente y usted empieza, rágate la mano. Y en ese momento dice, no, fíjese aquí lo que dice, cuando fueron llenos del Espíritu Santo,
no hicieron un show religioso. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, no empezaron a hacer cosas rarotas o paganas. Dice, hablaron con denuedo, con autoridad, con confianza, la palabra de Dios. Cuando obtuvieron el Espíritu Santo, hicieron la voluntad de Dios, que fue a la misma vez la oración que ellos estaban, la petición que habían hecho. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, es cuando se movieron a hacer lo correcto. El Espíritu Santo hace muchas cosas en nuestras vidas, brother. Hace muchas cosas en nuestras vidas, pero todo lo que hace es para edificarnos. Todo lo que hace es para que alguien sea bendecido, bendito o bendecido, una de las dos. ¿Sabe? Hay dos ángeles en la Biblia que se mencionan mucho. Uno es el ángel Gabriel y otro es el ángel Miguel. No mucho, se mencionan 2 o 3 veces. Pero si usted se fija, cada uno de ellos tiene características diferentes. En especial, el ángel Miguel es como un guerrero, aguas. Pero el ángel Gabriel, cada vez que aparece, da buenas noticias. Siempre que se aparece el ángel Gabriel, se aparece María, estás embarazada. Buenas noticias, ¿sí me entiende? Siempre es como el que lleva buenas noticias, el ángel Gabriel. La palabra ángel significa mensajero. Mensajero, fue transliterada. Angelos, mensajero. El caso es que Dios usa a los ángeles para llevar su mensaje. ¿Para qué cree que Dios usa a los seres humanos? Para llevar su mensaje. La palabra apóstol viene de la palabra apóstolos, que significa enviados. Y en ese contexto todos somos enviados. ¿A qué? A llevar su mensaje. Hay otra palabra que se menciona mucho en la Biblia, que la traducción sería heraldo. Heraldo. ¿Cuál es? Apóstoles enviados, sí, claro. Pero el heraldo, que también muchas veces se traduce de heraldo al apóstol, el heraldo va y anuncia lo que el rey dijo. No lo que nos da la gana a nosotros. O sea, llegaba el heraldo, abría y dijo, este rey, ¿qué onda? Brothers, ¿qué tal si hacemos una comida hoy? No, anuncia el heraldo. Entonces, usted puede ser, de acuerdo a como Dios lo llamó, puede ser el mensajero que da mensajes como Gabriel. Buenas noticias. Podría ser el mensajero que da mensajes como Miguel. Aguas. Aguas. O podría ser aquel que da mix. Que si hay el ángel de Jehová, da todo el mensaje completo. Todo el mensaje completo. El asunto es de que esa es la idea, brothers. Fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, sin el Espíritu Santo no vamos a poder. El Espíritu Santo hace muchas cosas. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos revela la verdad. Nos transforma. Nos hace nuevos. No religiosos. Eso lo hace el ego y la religión y todo ese tipo de cosas. Pero el Espíritu Santo nos hace mejores individuos. El Espíritu Santo nos guía y nos motiva. Incluso nos da habilidades tanto naturales como supernaturales. El Espíritu Santo entre todos nos da poder para predicar. Aquí mismo en Hechos, en el capítulo 1, el versículo 8, Jesucristo les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero después de eso no dice, y van a hacer un show en la iglesia. Y van a parecer gallinero en la iglesia. No, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y es lo mismo que pasó aquí con ellos. Dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. De eso sirve. De eso sirve. Y cuando decimos hablar con denuedo la palabra de Dios, y cuando Jesucristo dijo van a recibir poder y van a ser mis testigos, no está diciendo que todos ustedes, que todos los que estamos aquí, vamos a subirnos aquí enfrente a predicar. Lo que está diciendo es que todos tenemos un mensaje que compartir según el estilo de vida, según donde vivamos, según cómo somos y con quien nos rodea.
Todos tenemos un mensaje que compartir. Todos. Y si no, voltea a ver las páginas sociales. La gente siempre está compartiendo mensajes. Algunos muy bonitos, algunos bien gachos. Algunos de amor y otros de desamor. Otros de amistad y otros de traición. La gente siempre tiene algo que compartir. Siempre. Entonces, desde ese punto de vista, todos predicamos. No todos nos subimos aquí, pero sí todos predicamos. Pero ¿cuál es el mensaje que estás dando? ¿Cuál es el mensaje? Hay personas que yo veo, he intentado hacer una colección de todos esos mensajes gachos que ponen con que, no sé, de traición y bien. Yo a veces veo, digo, esta hermana cómo está amargada. Es más, la otra vez le pregunté a mi esposa, oye, ¿por qué a mí no me sale nada en el Facebook? Y me dijo, pues si ya borraste todos, le pusiste no follow. Porque me cae bien gordo sus mensajes de rencor y de ira y de que la familia no es la de sangre, la familia es que tachado. Puros mensajes gachos que ponen. Siempre están predicando algo. Y al último a mí ya nomás me salen puros anuncios de vender ropa en el Facebook porque me cayeron todos mal. Pero resulta que todos tenemos un mensaje que dar, pero el mensaje, la palabra de Dios, no lo vamos a poder dar si no tenemos al Espíritu Santo. Y si lo intentamos dar, vamos a lastimar el Evangelio, vamos a lastimar el cristianismo y vamos a lastimar lo que cree la gente, lo que piensa de Jesucristo. Es por eso, más adelante vamos a ver, cuando van los apóstoles de Jesucristo a predicar y atrás de ellos va una vidente, una persona que podía predecir el futuro y va predicando ella, escuchen a estos que son predicadores del Dios vivo. Se voltea el apóstol y la calle y le saca el chamuco. Y usted diría, ¿pero por qué? Si estaba predicando a la mujer, porque no tenía un testimonio, una vida que le respaldaba lo que estaba diciendo. Porque el que alguien predica a Jesucristo, pero no tiene una vida de integridad, una vida conforme a lo que predica, hace más daño que bien, brother. Necesitamos al Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra de Dios, con atrevimiento y con entendimiento.